Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de las variables y constantes. Seguramente ustedes ya han escuchado estas palabras, en informática también se usa, en matemáticas seguramente lo han escuchado, cuando usan variables como y, z, x. Esas son variables porque van cambiando de valor, por eso su nombre, de ahí parte variables, varía. Una variable en programación entonces es un elemento de datos cuyo valor puede cambiar durante el curso de la ejecución de un programa. Va cambiando, es variante. A comparación de una constante, que es un elemento de datos con nombre, con un valor predefinido. O sea que ya está ese valor es constante, ese valor no cambia. No se puede cambiar el valor asignado a una constante predefinida. Esa es la diferencia entre variables y constantes. Un ejemplo claro de constante tenemos a pi. Siempre pi va a ser igual a 3.14, 15 y demás números. Y nosotros lo redondeamos a 3.1416. Siempre pi va a tener este valor. Entonces, este valor es constante. Tenemos otro ejemplo. Tenemos área es igual a base por altura sobre 2. Entonces, aquí podemos encontrar lo que son variables y constantes. Esta A va a variar. Esta A significa área. Entonces, dependiendo de los datos que tenga la base, que también va a variar, y la altura, que también va a variar porque no sé qué medidas tiene mi triángulo. Esta es la fórmula del triángulo, ¿cierto? Puede ser un triángulo con medidas en centímetros, puede ser por metros, por kilómetros, no sabemos y no sabemos las medidas exactas hasta que nos los diga el usuario. Entonces, va a ir cambiando el valor de B, el valor de H y obviamente el valor de A, que sería el resultado. Pero siempre en todos los triángulos va a dividirse entre 2, ¿cierto? Siempre se va a dividir entre 2, entonces el número 2 sería la constante y las demás letras serían las variables. Sin embargo, hay que considerar reglas para definir variables. La primera de ellas es que una variable debe de iniciar con una letra, ya sea mayúscula o minúscula o bien un guión bajo. Otra regla es que sí puede contener números, pero después de la primera letra, siguiendo la regla anterior, la regla número 1. Otra regla es que no es permitido dejar espacios en blanco. Por ejemplo, apellido paterno. Apellido, aquí estamos dejando un espacio. Algunos lenguajes de programación usan este espacio para separar las variables, que no sería correcto. La mayoría pues usa la coma, pero en algunos lenguajes de programación piensan que esta es una variable apellido y esta es otra variable paterno. Entonces, de por sí no es permitido que dejemos espacio en blanco. Entonces, lo que podemos hacer es agregar un guión bajo para que se convierta en una variable, en una sola palabra. O bien, apellido en mayúscula le podemos poner la P y lo demás en minúscula, apellido paterno. Ahora bien, sí puede ser una variable muy larga, pero lo recomendable es que uses entre 20 y 30 caracteres como máximo. Aquí, por ejemplo, en apellido paterno, yo usaría AP-paterno. Otra regla es que no se pueden usar palabras reservadas para declarar una variable. ¿Qué son las palabras reservadas? Pues son palabras especiales
que tienen un significado para el compilador de algún lenguaje de programación. Entonces estas palabras no se pueden usar. Algunos de ellos, por ejemplo, int, char, if, for, esos no se pueden usar. Son palabras reservadas por los lenguajes de programación. Y la otra regla es utilizar un nombre que exprese algo para que tú puedas entender el código que tú estás realizando, que tenga que ver con el contexto, ¿vale? Esas serían las reglas para definir una variable. Y bueno, algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 ejemplos correctos: nombre, paterno con P mayúscula y completa una sola palabra. Aquí ID con mayúscula y C de cliente, entonces estamos diciendo que es el ID de cliente, refiere al ID de cliente y es una palabra completa. Aquí está iniciando con un guión bajo, es correcto, conteo ciclos. Lo incorrecto sería que inicies con un número aquí, que dejes un espacio entre las palabras o bien que uses una palabra reservada. Asimismo, existen tipos de datos para variables. Para que nosotros asignemos ciertos datos, necesitamos saber qué vamos a guardar en esas variables. Si es algún número, si vamos a guardar palabras, letras, números decimales, si solamente queremos que se cumpla una condición, si puede ser verdadero o falso. Para eso, pues los principales tipos de datos para variables son int, que representa cualquier número sin decimal, que sea entero, ya sea positivo o negativo. El siguiente es double o float, por si usamos números con punto decimal. Otro tipo de datos es char o string. Char es un carácter y se suele escribir en comillas simples, o un tipo de datos string que se compone por uno o más caracteres alfanuméricos. Aquí podemos pues escribir una cadena de caracteres y puede comprender de números, letras, y estos se tratarán como texto solamente. Generalmente se colocan en comillas dobles. Y tenemos el último, que es boolean. Hay otros tipos de datos, pero estamos considerando los principales. Este representa una condición, si se cumple o no se cumple. Suele tener 2 valores, true o false, verdadero o falso. Esos serían los tipos de datos que hay que considerar para declarar una variable. Recuerden que existen reglas para definir variables y debemos de fijarnos bien en qué tipo de variables vamos a usar. Entonces, esto es lo que es una variable, un elemento que puede cambiar y una constante que siempre permanece, que tiene el mismo valor siempre. En algoritmos, en diagramas de flujo y en pseudocódigo vamos a usar lo que son variables y constantes.